Hola, el objetivo de este video es hablar acerca de eventos, acciones o estados futuros. Eso quiere decir que vamos a analizar formas de expresar futuro en español. Entonces, en español hay tres formas para expresar futuro. La número uno es utilizar un verbo en presente simple del modo indicativo y una expresión de tiempo. El número dos es utilizar ir a, el verbo ir y la preposición a, más un verbo en infinitivo, un verbo sin conjugación, no conjugado. Y finalmente, el futuro simple, que es un tiempo verbal. Veamos la primera forma, verbo en presente simple más una expresión de tiempo. Vamos a mirar con el verbo tener. Para yo, digo tengo en presente y la expresión de tiempo es esta tarde. Entonces yo puedo decir tengo un examen esta tarde. Eso significa I have an exam this afternoon. Vemos que lo que está realmente indicando futuro es la expresión de tiempo esta tarde. Ahora, también podemos decir o escribir la expresión del tiempo al comienzo y luego el verbo en presente. Entonces veamos un ejemplo con el verbo salir, que significa to leave or to go out. La expresión de tiempo es el próximo sábado. El verbo en presente es salimos, nosotros salimos. Y la oración sería el próximo sábado salimos de vacaciones. Y esto significa we go on vacation next Saturday. O we'll go on vacation next Saturday. Número 2. Vamos a utilizar la estructura ir a más un verbo en infinitivo, un verbo sin conjugación. Veamos un ejemplo con el verbo estudiar. Vas a, verbo en infinitivo, estudiar para el examen. Are you going to study for the exam? ¿Sí? Vemos, vas a, es la estructura ir a, y el verbo en infinitivo es estudiar. El verbo acostarse, que significa to go to bed. ¿A qué hora te vas a acostar? What time are you going to bed? Entonces vemos que la estructura ir a está aquí en vas a y el verbo es acostarse, que es en estas dos partes, el pronombre reflexivo te y la segunda parte del verbo o el verbo acostar, está en infinitivo. Un ejemplo con el verbo ir. Voy a ir al parque. ¿Quieres ir conmigo? Vemos que voy a es ir a y el verbo es en infinitivo, es ir. Voy a ir al parque. ¿Quieres ir conmigo? I'm going to the park. Or I'm gonna go to the park. Do you wanna go with me? Número 3 es el futuro simple y vamos a empezar con verbos regulares, porque en el futuro simple hay verbos regulares y verbos irregulares. Entonces, para formar el futuro simple con verbos regulares, tomamos un verbo en infinitivo, un verbo sin conjugación, no conjugado, y le agregamos una terminación. We add an ending. Entonces, si tenemos los pronombres del singular, yo, tú, usted, él o ella, y del plural, nosotros, vosotros, ustedes, ellos, ellas, entonces las terminaciones para el futuro son las siguientes. Para yo, he. Para tú, has. Usted, él o ella, ha. Nosotros, hemos. Vosotros, heis. Ustedes, ellos, ellas, han. Entonces, estas son las terminaciones del futuro simple para los verbos regulares y también para los verbos irregulares. Ejemplo. Entonces, recordemos que necesitamos un verbo en infinitivo, verbo sin conjugación, más la terminación. Yo es el sujeto, el verbo es trabajar y la terminación para yo es e. Entonces, un ejemplo de oración es yo no trabajaré más cuando cumpla 65 años. Eso significa I will no longer work when I turn 65 years old, or I will stop working when I turn 65. Vemos ahí el verbo trabajar
más la terminación e, trabajaré. Ejemplo número 2. Ana, el verbo es tomar y la terminación para Ana, que es ella, es a para el futuro. Entonces un ejemplo es Ana tomará el examen TOEFL en febrero. Y eso significa Anna will take the TOEFL test in February. Veamos ahora los verbos irregulares. Los verbos irregulares funcionan un poco diferente a los verbos regulares, porque para formar el futuro con un verbo irregular necesitamos una raíz verbal modificada. Necesitamos modificar la raíz verbal. We need to modify the verb root before we add the ending. Y tenemos entonces la raíz verbal modificada y una terminación, que son las terminaciones del futuro que hemos visto anteriormente con los verbos regulares. Las mismas terminaciones, no hay diferencia. As, a, hemos, eis, an. Entonces, veamos algunos ejemplos. Tenemos el verbo y vamos a transformar la raíz para formar la raíz verbal modificada. Entonces, en estos 5 verbos, poner, que significa to put or to place, salir, que significa to leave or to go out, tener, to have, valer, que significa to be worth or to cost, y venir, que significa to come. Entonces la raíz verbal modificada del verbo poner, número 1, es pondre, salir, saldre, tener, tendre, valer, valdre, venir, vendre. Vemos aquí que hay un patrón de cambio. Notemos que hay un patrón de cambio, que es el siguiente. La vocal de la raíz, la vocal E, la vocal I, se cambia por una letra D. En todos ellos, la vocal se cambia por una letra D. Y para tener la raíz verbal modificada. Veamos otro grupo de verbos. Verbo caber, que significa to fit. Haber, que es un verbo que expresa existencia, para expresar, por ejemplo, there is, or there are, there was, there were. Y para los tiempos verbales, el presente perfecto, el pasado perfecto también se utiliza. Verbo poder, que significa to be able to. Verbo querer, que significa to want, o también to love. Y saber, que significa to know. Entonces veamos cuál es la raíz verbal modificada para estos verbos. Para el verbo caber, es cabre. Haber, habre, poder, podre, querer, quer, saber, saber. Vemos que en este grupo de verbos también hay un patrón de cambio. Veamos cuál es ese patrón. La vocal de la raíz, que en este caso es la letra E, se pierde, se elimina. ¿Sí? We drop that vowel of the ending, we drop it. Otro grupo de verbos, 2 verbos, el verbo decir y el verbo hacer. El verbo decir, que significa to say, y el verbo hacer, que significa to do or to make. Entonces, la raíz verbal modificada del verbo decir es dir y la del verbo hacer es ar. Entonces, vemos que estas 2 raíces modificadas son totalmente irregulares, no hay un patrón de cambio. Entonces, en conclusión, estos verbos necesitan, para conjugarse en el futuro, necesitan transformar su raíz a una raíz verbal modificada y luego sí agregamos la terminación de futuro. Entonces, la raíz verbal modificada de estos verbos es esta, como ya veíamos. Entonces, ¿cómo funciona? Necesitamos el pronombre o el sujeto de la oración. Luego tenemos la raíz verbal modificada y por último agregamos la terminación. ¿Sí? Pronombre personal o sujeto, raíz verbal modificada y terminación. Por ejemplo, yo puedo decir, yo pondré, tú pondrás, usted pondrá. Otro ejemplo, nosotros saldremos, vosotros
saldréis. Otro ejemplo. Ustedes vendrán. Ellos vendrán. Ellas vendrán. Y así se conjugan estos verbos irregulares en el futuro. Veamos dos ejemplos. Número 1. En el futuro tendremos aeronaves en las que podremos viajar a velocidades consideradas imposibles en este momento. Tenemos dos verbos en futuro, el verbo tener, en tendremos, nosotros, y el verbo poder, en podremos, nosotros. Nosotros podremos, nosotros tendremos. Y esto significa, in the future, we will have aircraft in which we will be able to travel at speeds that today are considered impossible. Ejemplo número 2. ¿Qué haré sin ti? ¿Podré superarlo? ¿Tendré ganas de seguir viviendo? ¿Qué le diré cuando me la encuentre o me lo encuentre de nuevo? ¿Y sabré cómo reaccionar cuando la vea o cuando lo vea? Son preguntas que una persona despechada podría hacerse. Entonces, veamos qué significa. Bueno, primero veamos los verbos que están en futuro, que son estos 5. Haré, verbo hacer, para yo haré. Podré, el verbo poder, para yo podré. Tendré, que es el verbo tener, para yo tendré. Diré, que es el verbo decir, para yo diré. Y saber, sabré, que es el verbo saber, para yo sabré. Entonces, ¿qué significa esto? Son preguntas, ¿sí? ¿Qué haré sin ti? Es, what will I do without you? ¿Podré superarlo? Will I be able to overcome it? ¿Tendré ganas de seguir viviendo? Will I have the desire to continue to live? Continue living? ¿Qué le diré cuando me la encuentre de nuevo? What will I say to her or to him when I run into him again? ¿Y sabré cómo reaccionar cuando la vea o lo vea? Will I know how to react when I see her or when I see him? Son preguntas que una persona despechada podría hacerse. Despechada significa heartbroken. Entonces, la última parte significa these are questions or those are questions that a heartbroken person may ask himself or herself. Muy bien, esto es todo. Esto ha sido un análisis de las formas de expresar futuro en español. Chao.